Y para analizar este difícil panorama migratorio, saludamos a María Teresa Palacios, experta en temas de la Universidad del Rosario, experta en este tipo de temas. Profesora, bienvenida a Noticias Caracol Ahora. Esta mañana la canciller Marta Lucía Ramírez negó que existiera un acuerdo firmado con Estados Unidos para traer venezolanos deportados. Esto luego de que el Departamento de Seguridad Nacional anunciara la deportación. La invito, antes de que iniciemos este diálogo, a que escuchemos lo que dijo en entrevista con Mañanas Blue la canciller. Antes de que se vaya la canciller, quisiera hacer una pregunta sobre otro tema, canciller. ¿Cuántos venezolanos deportados van a ser enviados desde Estados Unidos, canciller? Mire, qué bueno que haga esa pregunta, porque esa es otra de las afirmaciones que se ha hecho en los últimos días que no es cierta. No es cierto que yo haya firmado ningún acuerdo con Estados Unidos para traer 6.000 venezolanos deportados. Estados Unidos nos ha planteado la posibilidad de que algunos venezolanos que han llegado con colombianos a Estados Unidos de manera irregular, para entrar irregularmente a Estados Unidos, los vayan a deportar. Y le hemos dicho, si son colombianos, claro que depórtelos. Y si son venezolanos que estaban ya en el programa de Estatuto de Protección Temporal viviendo en Colombia, pues eso lo miraremos caso por caso. Primero, porque si hacen parte del Estatuto de Protección Temporal y ya no quieren vivir en Colombia, pues tampoco tiene sentido que los deporten a Colombia, porque no los podemos obligar a vivir en nuestro país. Y segundo, pues habrá que mirar caso por caso. Pero ya hay un acuerdo firmado. Pero ya hay un acuerdo firmado, canciller. Eso es lo que le estoy diciendo. ¿Dónde está el acuerdo firmado? Muéstremelo, por favor, porque no existe. ¿Cómo es posible que uno afirme que existe un acuerdo donde no existe un acuerdo? Canciller, con el comunicado desde el Departamento de Estado en Estados Unidos, ellos de todas formas dan la impresión se están lavando y anuncian que van a enviar a Colombia a esos venezolanos. Pues ellos pueden anunciar lo que quieran, pero nosotros, venezolanos que manden deportados, tendremos que mirar caso por caso si están dentro del Estatuto de Protección Temporal. ¿No es cierto que ellos los deportan y nosotros los aceptamos? No, eso no es cierto. Eso no puede pasar automáticamente. Imagínese usted que hay un venezolano que esté en el Estatuto de Protección Temporal, se va para Estados Unidos o por México y delinque, y nos lo van a devolver para Colombia. ¿Usted cree que lo vamos a recibir? Por supuesto que no. Por ningún motivo. ¿Usted tiene más o menos el dato de cuántos venezolanos van a deportar? Ninguna cifra nos han dado a nosotros Estados Unidos. Nos plantearon como una hipótesis que colombianos que estaban llegando con venezolanos del Estatuto de Protección estaban entrando ilegalmente y que ellos pensarían deportarlos. No nos han dado nunca esa cifra de 6.000 que resultó en los medios no sé de dónde. Nunca, jamás nadie de la canciller, de la embajada de Estados Unidos nos ha dado esa cifra. No me la han dado a mí, no se la han dado al vicecanciller, no se la han dado a nadie. Entonces la canciller diciendo que no vamos a recibir de ninguna manera a esos venezolanos deportados de Estados Unidos, pero el Departamento de Seguridad de Estados Unidos diciendo que sí. ¿Cómo, María Teresa, entonces analiza usted ese cruce de versiones? Bueno, pues primero que todo es una situación preocupante porque si usted se da cuenta un poco en el discurso de la canciller y en las noticias que se han divulgado del Departamento de Estado de los Estados Unidos, pues lo que está siendo instrumentalizado en todo momento son las personas. Y entonces uno escucha a la canciller diciendo, sí, eventualmente el venezolano delinque en el territorio estadounidense, claramente nosotros no los vamos a recibir así tenga estatuto de protección temporal. Lo que se le olvida a los gobiernos es que desafortunadamente hay una serie de compromisos internacionales donde las personas no pueden ser enviadas, ya sea vía expulsión o vía deportación, a un estado que sea el de su nacionalidad, en este caso Venezuela, o a un tercer estado donde puedan correr peligro en su vida o en su integridad personal. Allá hay una obligación internacional muy importante y es precisamente derivada del derecho de los refugiados y es lo que está impidiendo en este momento Estados Unidos, que no les está permitiendo, por ejemplo, solicitar asilo en el caso de Estados Unidos, sino simplemente haciendo devoluciones pues automáticas, inmediatas, teniendo en cuenta que esto pues es una transgresión a las normas internacionales. Claro está que para el caso de Estados Unidos, pues ellos, varios de los acuerdos internacionales relacionados con estos temas de protección internacional, pues no los tienen ratificados, pero sí un protocolo adicional sobre el Estatuto de los Refugiados, donde deberían estar muy seguros de que el estado al que van a ser enviados, deportados o expulsadas las personas no corren peligro.
Otra cosa me preocupa un poco el argumento y el antecedente que hay detrás de ello, y es que están invocando el título 42, que es una norma específicamente aplicable para el caso de la pandemia, y donde ahí se supo que se hicieron muchísimas expulsiones y deportaciones, incluso de menores no acompañados durante la administración de Donald Trump. Lo preocupante de esto, ¿qué es? Que Biden un poco llega a la presidencia con un discurso al principio aparentemente distinto frente al tema migratorio y como a esa reacción que había frente a la inmigración, y pues ahora estamos viendo que se está utilizando nuevamente el argumento de la pandemia, diciendo que va a realizar unas deportaciones o unas expulsiones seguras hacia Colombia, pero por un motivo de seguridad nacional, y en este caso de salubridad pública, en el caso de Estados Unidos, pues no quiere tener las personas. Entonces hay algo de contradicción allí, de si hay un riesgo en el tema de la variante Delta por los riesgos de los contagios para los estadounidenses, pues ese mismo riesgo existiría también para los colombianos. Entonces, realmente creo que hay una distancia muy grande entre lo que uno escucha de parte de la Cancillería colombiana, pero también de las noticias que puede aproximarse de lo que está diciendo Estados Unidos. María Teresa, analicemos un poco el panorama. Entonces, dice el Departamento de Seguridad de Estados Unidos que ellos tienen un acuerdo con Colombia para traer o deportar estos migrantes venezolanos. ¿Es necesario que exista ese acuerdo? Porque el acuerdo lo está negando la Cancillería. ¿Es necesario o Estados Unidos podría igual tomar la decisión de traerlos? Creo que es un tema de política internacional muy complicado. En principio, los estados pues tienen una soberanía, y el Estado colombiano podría decir: yo no acepto, ¿cierto? Dentro de mi territorio, personas que sean expulsadas o deportadas, si no he hablado previamente con el Estado que está ejecutando estas expulsiones o estas deportaciones. Yo no sé qué creer, uno no sabe ahí si creer la versión del Departamento de Estado de los Estados Unidos o creer la versión del Ministerio de Relaciones Exteriores colombianas. Deberíamos creer en nuestra versión nacional. Sin embargo, podría también ser utilizado como una estrategia de presión de parte del gobierno Biden, afirmar esto públicamente, bajo el entendido de que nosotros casi nunca tenemos unas relaciones simétricas de negociación con Estados Unidos. Realmente los estados latinoamericanos casi siempre como que ceden a las presiones que puede ejercer un país tan poderoso como Estados Unidos, donde muchas veces muchos intereses más allá de los migratorios se encuentran en juego. Entonces, pues creo que todos estamos con esa necesidad de saber cuál es la verdad frente a la existencia o no de un acuerdo de deportaciones o expulsiones de venezolanos hacia el país. Sin embargo, si nos atenemos a lo dicho por el Departamento de Seguridad de Estados Unidos de iniciar esta deportación, ¿qué implicaciones, María Teresa, podría tener? ¿Se puede hablar de un retroceso en esa política migratoria de Joe Biden para frenar el ingreso de migrantes? Pues pensaría yo, y es un poco lo que veníamos esbozando al inicio de la entrevista, que sí resulta contradictorio y resulta un poco como desesperanzador ver cómo quizá en un principio predicó mucho la reunificación de las familias, de lo que había sucedido con los migrantes centroamericanos en la administración Biden, que fue dramático, pero ahora ver cómo esas personas que están siendo identificadas, ¿sí?, según ellos, que llegan con colombianos y que son venezolanos, pero que han tenido acá un estatuto de protección, ser también devueltas o expulsadas al territorio colombiano. Entonces pensaría uno que no existe como una coherencia plena frente a lo que es esa política migratoria, frente a lo que es esa recepción de personas. Hay un dato y un detalle que me gustó mucho de lo que dijo la canciller, y es: nosotros no podemos obligar a las personas venezolanas a permanecer en el territorio que no quieran, y eso es lo que muchas veces como que se olvida en todo lo que pueden ser esos acuerdos o en esas negociaciones en temas migratorios, y es que se olvida absolutamente la voluntariedad de la persona. No importa dónde quiera estar la persona, lo importante es quién lo quiere tener y si existe capacidad para tenerlo, que eso es un tema que desde el punto de vista de los derechos humanos pues es lamentable, porque ahí se acaba la voluntariedad de la persona y no existe como esa posibilidad de decir dónde quiere vivir, porque claramente las políticas migratorias normalmente son bastante restrictivas. Ya que menciona María Teresa esa preocupación de la Cancillería, como usted lo dice, de que estén obligando a un venezolano a volver a Colombia, un sitio donde claramente no quiere estar, analicemos qué implicaciones podría tener para ese migrante, además del drama, como usted lo dice, de emigrar. Ahora tienen que vivir un regreso a un país en donde definitivamente ellos no quieren estar. ¿Qué podría pasar con ese migrante una vez llegue acá?
Bueno, pues que ese migrante seguramente pues va a tener que permanecer en el territorio colombiano, así no lo quiera, porque las condiciones claramente en su país son peores. En ese sentido, pues un retorno hacia Venezuela no se produciría. Sin embargo, un poco, casi que tendríamos que analizar como los casos puntuales para saber cuál sería como la situación particular de cada persona. Hay algo que a mí me preocupa mucho y es que sabemos que se están produciendo los retornos o más bien esas devoluciones y esas expulsiones de las personas por vía aérea. Pensaríamos que allí hay unas condiciones básicas de seguridad. Pero ¿hasta cuándo? Y como no tenemos certeza de qué número de personas van a ingresar de esa manera, creo que nos queda también una duda muy grande frente a cuántas serían las personas que pueden ser expulsadas o deportadas como caminantes o en otro tipo de embarcaciones que no sean aéreas, donde los riesgos por el cruce fronterizo de lo que podría ser Centroamérica, incluso el mismo México, y bajando por todo el continente hasta llegar a Colombia, pues podrían enfrentarse muchísimos riesgos asociados a la migración, como lo puede ser el tráfico de migrantes, como lo puede ser la trata de personas, y en todo este recorrido, pues claramente pueden darse múltiples y sucesivas violaciones a los derechos humanos. Entonces, realmente ese panorama tan poco claro respecto de qué está pasando con estas personas y si efectivamente existe un acuerdo o no, existe un plan de deportaciones y expulsiones, pues nos deja muchas dudas en el ambiente. Ahora hablemos un poco, María Teresa, de todos esos migrantes que posiblemente están en Estados Unidos delinquiendo y que podrían ser deportados. Lo dijo la misma canciller, es preocupante que lleguen acá. Sí, pues digamos que ahí también estamos bajo una especulación. Uno podría especular que puede haber migrantes que estén delinquiendo. Yo sí quisiera hacer ahí una claridad muy grande y de un lado, una conducta es ingresar de manera irregular en un territorio, eso no constituye un delito. Salvo algunas legislaciones demasiado regresivas, donde no tener una documentación en regla es constitutivo de un delito, que eso es bastante preocupante desde el punto de vista de los derechos humanos, porque el relator especial para los derechos de los migrantes ha dicho que los estados deben evitar criminalizar la migración y criminalizar el migrante y generalizar la criminalización de la migración. Entonces, pues deberían tenerse pruebas muy concretas, debe existir un proceso judicial, un proceso penal en contra de una persona que efectivamente cometa un delito, y esto tiene que ser muy diferente a ingresar a un territorio sin documentación, que esto es una falta administrativa. Entonces, pues claro, uno podría preocuparse, y la preocupación de la canciller es legítima, decir, bueno, si eventualmente, pero es un hipotético, porque pues no hay pruebas concretas frente a eso, un inmigrante ha cometido una infracción al ordenamiento penal de ese país, que lo traigan a nuestro país, pues soberanamente podemos decir, no, esa persona tiene una condena judicial y no sería admitido dentro del Estado. ¿Qué es lo que allí un poco podríamos llegar a pensar? Eso quiere decir que esa persona no es admisible en ningún territorio de ningún país, que debe retornar quizá a Venezuela, y que en Venezuela debemos estar seguros de si esta persona corre riesgo su vida o su integridad personal por ejemplo, porque seguimos en hipotéticos, ser opositor al régimen de Maduro. Entonces creo que podríamos movernos frente a muchos hipotéticos, pero creo que no es lo más sano frente a los derechos de la población migrante, porque no toda la población migrante, por el hecho de no tener documentación, está condenada a necesariamente cometer un delito en un territorio de acogida o de destino. Si Colombia llega a negarse a esa posibilidad, ¿cuáles serían las implicaciones en esas relaciones internacionales entre Colombia y Estados Unidos? Bueno, pues Colombia puede tener muchas actitudes y son soberanamente protegidas incluso por el propio derecho internacional. Colombia podría negarse a suscribir un acuerdo en el hipotético de que no exista todavía. Colombia podría negarse también a recibir una persona que de pronto ha cometido una infracción y decir, pues si cometió la infracción en el Estado de destino, en este caso Estados Unidos, pues debe ser judicializado allí y no devuelto o expulsado a Colombia. Sí podría hacerlo, y quizá la alternativa para los Estados Unidos podría ser hacer una devolución a su estado de origen, en este caso debería ser Venezuela, o tratar de conseguir otro tercer estado seguro diferente a Colombia, donde la persona pudiera permanecer. ¿A qué me refiero con tercer estado seguro? Eso es algo que los estados deben tener muy en cuenta cuando proceden a hacer deportaciones y expulsiones, porque no pueden enviar a las personas, independientemente de que hayan cometido un delito o no, a un estado donde su vida o su integridad personal corran peligro.
¿sí? Entonces, porque ahí estaría infringiéndose una norma internacional que es precisamente el respeto al principio de no devolución por la protección de la vida y la integridad personal. Entonces, claramente las alternativas pueden ser varias y tendría que ser en último caso enviarlo a un tercer estado donde no corra peligro y pues diferente a Colombia, si Colombia no quiere aceptar las personas. Bueno, María Teresa, pues muchas gracias por ayudarnos a entender este tema. Lo primero es esperar la respuesta de Estados Unidos ante esa negación de la Cancillería de ese supuesto acuerdo que dice Estados Unidos hay entre ambos países. Gracias. Muchas gracias a ustedes.